Hola, en este tutorial intentaremos dejar claro cómo comenzar en Blender y allanar el camino para futuros tutoriales de impresión 3D. ¡Comencemos! Lo primero que haremos será descargar Blender desde blender.org. Te dejaré el link en la descripción. Bajamos, aquí te mostrará la última versión de Blender en este momento. Le das a descargar, luego volvemos a bajar, seleccionamos nuestro sistema operativo y descargamos. Luego seleccionamos una carpeta y lo guardamos. Instalarlo es muy sencillo, solamente hacemos doble clic en el archivo descargado y seguimos los pasos. Yo te recomiendo que lo instales en inglés porque te será más fácil a la hora de seguir tutoriales y buscar información. Al abrir Blender te encontrarás con esta ventana de aquí. Tan solo das un clic afuera y estás en el viewport. Sé que ver tantas pestañas y menús al principio puede ser un poco abrumador, así que de momento solo nos centraremos en lo más básico. Bien, lo primero que haremos será aprender a movernos en el viewport. Por cierto, podrás ver todas las teclas que vaya utilizando aquí abajo. Bien, comencemos con el pivote. Pivotar es esto de aquí, y lo puedes hacer con el botón central del mouse. Y si seleccionas un objeto, pivotarás en torno a él. Podemos seleccionar entre varios puntos de pivote y los puedes ver aquí. Nosotros nos centraremos en estos tres: Median Point, 3D Cursor e Individual Origin. Cuando tenemos seleccionado el Median Point, pivotea alrededor de los objetos seleccionados. Este viene por defecto. Si cambiamos a 3D Cursor, pivotaremos alrededor del cursor 3D. El cursor 3D es esto que ves aquí. Si quieres, con Shift clic derecho lo puedes mover y con Shift C lo devuelves al centro. Y con la opción Individual Origin, pivotas alrededor del punto de origen de cada objeto. El punto de origen de cada objeto es este puntito naranja que ves aquí. Bien, pasemos al zoom. Puedes hacer zoom con la ruedita del mouse o presionando la tecla control y manteniendo apretado el botón central del mouse. Si lo arrastras, verás que te alejas o te acercas. Bien, ahora aprenderemos este movimiento, se llama panning, y lo haces con Shift más el botón central del mouse. Ahora imaginemos que necesitamos ir a la vista frontal del objeto. Esto lo podemos hacer presionando la tecla número 1 del teclado numérico. Es importante saber que en Blender el teclado numérico y la fila numérica hacen cosas diferentes. Más adelante veremos para qué nos sirve la fila numérica. Y bien, como decíamos, con el número 1 del teclado numérico podremos cambiar a la vista frontal del objeto. Si necesitamos ir a la vista lateral, presionamos el número 3 del teclado numérico también. Y si quisiéramos ir a la vista desde arriba o la vista superior, presionamos el número 7. Y con el número 9 invertimos la vista actual que tengamos. Bien, supongamos que por H o por B te pierdas en el viewport. Lo que puedes hacer es lo siguiente: seleccionas el objeto, como no lo puedes ver, lo seleccionas desde aquí y le das al punto del teclado numérico y te llevará exactamente a donde está ese objeto. Bien, ahora que sabemos navegar por el viewport, aprenderemos a modelar. Y para ello comenzaremos por aprender cómo agregar y eliminar objetos. Para eliminar un objeto tenemos dos formas. Una es, seleccionamos el objeto, le damos a la tecla X, nos saldrá un cuadro de diálogo y le damos Delete. La otra forma de borrar un objeto es simplemente seleccionamos el objeto, le damos a suprimir en el teclado y se borra. No te aparecerá ningún cuadro de diálogo. Bien, ahora supongamos que queremos borrar toda la escena. ¿Cómo seleccionamos todos los objetos? Con la letra A. Simplemente presionamos la A, le damos a X, Delete de nuevo, borramos todo. Bien, ahora agregaremos un objeto, como puede ser un cubo, un cilindro, un par de luces, una cámara. Al presionar Shift A se nos abrirá un menú y ahí podrás agregar el objeto que necesites. Por ejemplo, en este caso agregaremos un cubo. Ahora pasaremos a ver qué es el modo objeto y el modo edición. Aquí estamos en modo objeto. En este modo trabajarás con objetos completos, no con su geometría interna, o sea que no puedes modificar vértices, caras o aristas. Pero lo que sí puedes hacer, por ejemplo, es moverlo. Ahora, con el objeto seleccionado, presionas la letra G y arrastras. También podrás rotarlo. Aquí lo mismo. Con el objeto seleccionado, presionas la letra R, arrastras el mouse y notarás cómo rota. Si quisieras rotarlo en un ángulo en particular, presionas la letra R, digitas por ejemplo 45 y rotará en ese ángulo. También podemos escalarlo, que es lo mismo. Seleccionamos el objeto, presionamos la letra S y arrastramos. Bien, ahora ya sabemos mover, escalar y rotar. Pero ahora imaginemos que queremos moverlo en un solo eje. Pero antes de hacer esto, explicaré más o menos qué son los ejes, para que tengas una idea. Los ejes los entenderemos de esta manera. En el eje X tenemos las direcciones de izquierda a derecha. En el eje Y tendremos las direcciones adelante y atrás. Y en el eje Z, arriba y abajo. Bien, volvamos. Imaginemos que queremos mover el objeto en un solo eje.
Lo que haremos será lo siguiente: seleccionamos el objeto, presionamos la tecla G y seguido presionaremos el eje sobre el que queremos moverlo, en este caso el eje X, y arrastramos. Podríamos hacer lo mismo con los otros dos ejes, y también podemos hacer esto con las opciones de rotar y escalar. Por ejemplo, si quisiéramos rotar solamente en el eje Z, le damos a la R y a la Z. Y si quisiéramos escalar, por ejemplo, en el eje Z, lo mismo. S, presionamos la Z y escalamos, arrastrando el mouse. Bien, ahora modificaremos su geometría. Para modificar su geometría tendremos que ir a modo edición. Esto lo haces simplemente seleccionando el objeto y dándole la tecla Tab. También puedes cambiarlo desde aquí. En modo edición tenemos tres modos de selección: por vértices, por aristas y por caras. Y podemos alternar entre ellos presionando 1 de la fila numérica para los vértices, 2 para las aristas y 3 para las caras. Ahora aprenderemos a extruir. Extruir básicamente es sacar una nueva forma de la malla estirándola hacia afuera o hacia adentro. Dentro de modo edición vamos al modo selección de caras, recuerda, con la tecla 3. Ahora seleccionamos la cara, presionamos la tecla E y arrastramos con el mouse. Si quieres extruir en una dirección específica, puedes aplicar lo que aprendimos antes de los ejes. Presionas la tecla E, le das al eje X por ejemplo y arrastras. Bien, ahora aprovechando que estamos en modo edición, aprenderemos a agregar los loops. Un loop es tan solo un corte que añade una nueva fila de aristas alrededor de la malla. Esto lo podemos hacer presionando Control R y podemos arrastrar el mouse y posicionarlo donde sea necesario. Y si quieres posicionarlo en el centro de la geometría, tan solo le das clic derecho. Sería Control R, clic derecho. Bien, ahora hagamos un pequeño ejercicio. Borremos todo. Recuerda que para seleccionar todo utilizaremos la tecla A y para borrar X. Luego agregaremos un cubo con Shift A. Pasaremos a modo edición, seleccionaremos una cara. Recordemos que para ir al modo selección de caras tenemos que presionar el 3 de la fila numérica. Vamos a extruir esta cara en el eje X. Luego la escalaremos un poco haciéndola más pequeña y la rotaremos en el eje X también, solo un poco. Y agregaremos dos loops. Para aumentar el número de loops, luego de presionar Control R, giraremos la rueda del mouse hasta tener la cantidad de loops que necesitemos. Ahora que tenemos este objeto, imaginemos que lo queremos aplicar. Esto en Blender se puede hacer de una forma muy simple. Cambiamos a modo objeto, seleccionamos el objeto que queremos duplicar y le damos Shift D. Ahora lo movemos con la tecla G y ya tenemos el objeto duplicado. Antes de ir a vistas y paneles, quería comentar que para impresión 3D vamos a necesitar trabajar con medidas reales. Así que en futuros tutoriales veremos cómo manejar unidades y tamaños correctamente de forma más detallada. Pero ahora veremos cómo cambiar la unidad de medida para poder verla en milímetros. Bien, iremos a Scene Properties, Unit System, aquí lo dejaremos en metros, luego en Unit Scale lo pasaremos a 0,001 y ya tendríamos nuestros objetos en milímetros. Bien, ahora sí, vayamos a vistas y paneles. Bien, presionaremos la tecla N y aquí podremos ver el panel lateral. De momento solo nos centraremos en el Panel View. Aquí en Focal Length tendremos la distancia focal de la vista 3D. Esto lo que hace es afectar la sensación de perspectiva. Por ejemplo, si quieres una vista más abierta, tendrás que bajar los valores entre 20 y 35. Y si quieres una vista con menos distorsión, utilizarás valores más altos, por ejemplo entre 50 y 80. Ahora tenemos esta opción, View Clip Start. Cuando los objetos desaparecen al acercarte demasiado, es aquí. Lo recomendado es dejar los valores así. En Start en 0,01 estaría bien y en End 1000 estaría bien. Pero si estás trabajando con un objeto que es demasiado grande, vas a tener que aumentar este valor. Bien, ahora tenemos esta opción, Lock Camera to View. Esto lo utilizaremos más bien para renders. Lo que hace es, te permite mover la cámara como si fuera la vista 3D y la cámara real se mueve contigo. Con el 0 del teclado numérico activas la cámara. Bien, ahora si presionamos la letra T nos mostrará el toolbar de la izquierda. Aquí podremos encontrar mover, rotar y varias herramientas más que en lo personal te recomendaría que utilices los atajos de teclado. Bien, ahora veamos un poco esto de aquí. Esto de aquí es el Outliner. Aquí podrás ver toda la estructura de la escena y encender y apagar las visibilidades de los objetos. También puedes renombrarlos para trabajar de una forma un poco más ordenada. Ahora pasemos a los modificadores. Aquí daremos una pequeña muestra de modificadores fundamentales que usaremos para modelar objetos para impresión 3D. Comenzaremos con Subdivision Surface. Este modificador suaviza la malla agregando más geometría y sirve para hacer objetos orgánicos o redondeados. Una vez que tengamos las subdivisiones que necesitamos, vamos aquí y aplicamos. También podemos aplicarlas con Control A. Ahora veremos el modificador Mirror. Este modificador refleja tu objeto y sirve para modelar una mitad y que la otra se copie sola.
Bien, tenemos por este lado Solidify. Lo que hace es agregar un espesor a una superficie. Y otro que utilizaremos bastante es Boolean. Este sirve para unir, restar o intersectar objetos. Son clave para crear huecos, encastres y formas complejas. Bueno, ahora aprendamos a guardar y a exportar archivos. Guardar funciona como en casi todos los programas. Tenemos un guardar como, vamos a File, Save As, y ahí lo guardaremos con el nombre que le pongamos. Si queremos guardar varias versiones del archivo, tan solo le daremos al símbolo de más que ves aquí. Y para exportar, File, Export, ahí elegiremos el formato que necesitemos. Aquí le daremos a la opción Select Only para exportar solo el objeto seleccionado y no toda la escena. Tips extra. Puedes activar un modo transparencia con Alt más Z. Puedes aumentar el máximo de Control Z que das de la siguiente manera. Vas a Edición, Preferencias, Sistema y aquí pones un valor de por lo menos 150. Lo cierras y se guarda automáticamente. Habilitar add-ons. Tenemos 3 add-ons que son bastante esenciales a la hora de modelar en 3D. Para activarlos iremos a Edit, Preferencias, Add-ons. ¿Qué buscaremos? Uno de ellos es F2. Este sirve para crear caras incluso seleccionando un solo vértice. También buscaremos Loop Tools. Este añade funciones que Blender no tiene por defecto y que hacen del modelado algo más rápido, limpio y preciso. Y después tenemos 3D Print Toolbox. Este agrega un panel con herramientas esenciales para verificar y preparar modelos para impresión 3D. Y hasta aquí el tutorial de iniciación de Blender. Si te gustó me ayudarías mucho dejando un like y considerando suscribirte. Si hay algo en particular que te gustaría aprender de Blender, déjamelo en los comentarios. Hasta la próxima.